Como habíamos considerado la semana anterior, tenemos que realizar una clasecita extra para de esa manera compensar de alguna manera a las 2 semanas que no vamos a tener por el feriado correspondiente. Muchísimas gracias por la presencia de las personas que se encuentran en este momento aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a iniciar con una pequeña indicación nada más en la plataforma. Nos estamos o nos encontramos en la semana número 4. Entonces, del tema que dé el día de hoy, que va a ser corto de una sesión de 40 minutos de Zoom, realizaré un pequeño cuestionario. Pondré 4, máximo 5 preguntitas de lo que veamos el día de hoy para que ustedes puedan realizar esa autoevaluación. Facilito para que puedan sacar una buena nota. Si es que es el caso que todavía les falta completar alguna de las actividades, puede ser de la semana 1, de la semana 2 o de la semana 3, están habilitadas todas para que puedan matricularse. Bien, entonces con eso podemos ya dar inicio con el tema que nos corresponde. La vez anterior habíamos visto lo que es cifras significativas y nos faltó un poquito de tiempo en relación a revisar técnicas de redondeo. Y dice reglas para redondear números. Vamos a ver la primera. Esto usted lo encuentra en la página número 10. Cuando la primera cifra eliminada sea menor de 5, la última cifra retenida deberá mantenerse inalterada. Ejemplo, 6,532,45. Redondeado a 0,001. Significa que debemos considerar 3 cifras decimales. Acordémonos que la primera cifra decimal es la décima, la segunda cifra decimal es la centésima y la tercera cifra decimal sería la milésima. Entonces, quiere que redondeemos a 3 cifras decimales. Entonces, yo haría el corte en la tercera cifra decimal, que es donde pide que hagamos el redondeo. Después de la coma cuento el 5 es una cifra, el 3 es otra cifra y el 2 es otra cifra. Aquí haría el corte. Después de esa cifra debemos ver, después del 2, si es que el número que continúa es 5 o es mayor. Dice que sea menor a 5. Sí, efectivamente es menor a 5 porque es solamente 4. Usted copiará las cifras tal cual como están. Desaparecen las 2 últimas cifras. Entonces el número redondeado quedó 6,532. 6,532 teníamos aquí y acá se puso 6,532. Redondeado a 3 cifras decimales. Veamos el siguiente ejemplo, 6,532,45. Nos pide ahora que redondeemos a 2 cifras decimales. Entonces haría corte yo en la segunda cifra decimal, es decir, en el 3, y después del 3 veo qué pasa, qué sucede con el número que sigue. En este caso es 2. Como es menor de 5, entonces solo quedará 6,53 y eso es lo que hemos puesto aquí, porque me está pidiendo con 2 cifras decimales. Eso corresponde al redondeo al primer caso. Veamos el caso número 2. Cuando la primera cifra eliminada sea mayor de 5, antes analizamos menor. La última cifra retenida deberá incrementarse en una unidad. Ejemplo, 7,356,78. Redondeado, asimismo, a la milésima, es decir, 3 cifras decimales. Yo hago el corte en la tercera cifra decimal, aquí en el 6, y analizo después del 6 qué cifra continúa, solo la siguiente. Como es 7 y el 7 es mayor de 5, le aumentamos en una a la anterior. Como es 6, ya no tendré que poner 6, sino la siguiente cifra que es el 7. Si aquí tal vez hubiese tenido 4, tendré que poner la siguiente cifra que sería el 5. Entonces ahora nos ha quedado 7,357. Aumentó en una cifra la milésima. Veamos el otro ejemplo. El número 7,356,78 nos pide que redondee ahora a 2 cifras decimales, a la centésima. ¿Cómo nos quedaría? Hago un corte en la segunda cifra decimal, que es lo que me pide, y analizo. Después de la segunda cifra decimal, el número. Si es que es
5 o mayor a 5 va a subir al inmediato superior. ¿Qué cifra tengo anteriormente? El 5. Subirá a la siguiente, que es el 6. Si, por ejemplo, aquí hubiésemos tenido 7,316, subirá a la siguiente cifra, en vez del 1 tendré que poner el 2. Entonces aquí nos queda 7,36. Hemos visto dos casos. El primero, cuando es menor que 5, no sube, se mantiene. La segunda, cuando es mayor a 5, 5 o mayor a 5, sube al inmediato superior. Tercera, cuando la primera cifra eliminada sea igual a 5 y esté seguida de por lo menos un dígito, la última cifra retenida deberá incrementarse en una unidad. Veamos el ejemplo. 12,352,510, redondeado asimismo a la milésima. Hago un corte yo en la tercera cifra decimal y ahora sí analizamos, ¿no? Dice, cuando la primera cifra eliminada sea igual a 5 y esté seguida de por lo menos un dígito. Entonces, es 5 y está seguida del 1 y del 0. Está seguida de 2 dígitos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que la última cifra retenida deberá incrementarse en una unidad. Como tenemos 2, la siguiente cifra después del 2 sería el 3. Entonces tendré que poner 12,353, que es lo que tenemos acá. Ahora, redondeado a una cifra decimal, a la décima, a una cifra decimal, hago el corte en el 3 y analizo. Como es 5 y está seguida de otras cifras, será la siguiente. No puedo poner 3, sino el siguiente, que es 4, 12,4. Y la cuarta regla que dice, cuando la primera cifra eliminada sea igual a 5, seguida únicamente de ceros o sin otras cifras a continuación, la última cifra retenida deberá incrementarse en una unidad si es impar y deberá mantenerse inalterada si es par o cero. Ejemplo, 2,16550, redondeado a la milésima, es decir, 3 cifras decimales. Asimismo, hago corte en la tercera cifra decimal y analizo. Como es 5 y está seguida de 0, entonces sube si es que es la cifra impar. Entonces, en este caso es 5, el 5 es impar, por eso sube a la siguiente cifra, sería 2,166. Veamos ahora el otro caso, cuando sea par. Nos pide que redondeemos a la centésima, 2 cifras decimales. Hago el corte en la segunda cifra decimal, 2,38, y analizo. Después del 8 hay solo el 5 y ya no tiene más cifras. Entonces, si es que es par, el 8 es par, no va a subir, se va a mantener 2,38. ¿Cuándo sube? Cuando sea impar. Buenas tardes. Cuando sea impar, ahí sí ha subido en una cifrita que es el 6. En vez del 5 le hemos puesto en el 6. En relación a estas 4 reglas para redondear números, vamos a hacer los siguientes ejercicios. Aquí tenemos. Entonces vamos a ir viendo. Déjeme buscar la herramienta de escritura nada más. Aquí está. Ya, vamos a ver un color rojito. Listen, disculpen, ¿en qué página está esta clase? Página 10, por favor. Gracias. Ahorita ya estoy en la 11, justamente la que voy a hacer ya los ejercicios aquí. Bien, dice redondear las siguientes cantidades. Vamos al primero, 7,628,49 redondeado a 0,001. ¿Cuántas cifras tiene aquí? 3. Entonces usted cuenta 1, 2, 3 y hace el corte hacia donde quiero redondear. Después del corte, veo qué cifra es. Como es 4, no es una cifra 5 o mayor a 5, va a quedar lo mismo. Entonces, el resultado acá será 7,628. 628. Y ahí está con 3 cifras decimales. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Resuelto el primer ejercicio.
está habiendo un poquito de dificultades. Mil disculpas, me detengo un momentito el video. Ojalá mejore la escritura. Vamos al ejercicio número 2. Dice que este numerito le redondeamos a una cifra decimal. Entonces, usted le hace el corte en la primera cifra decimal. Se me desapareció el marcador. Ya. Entonces, ahora hago el corte en la primera cifra decimal, porque eso es lo que me está pidiendo, una cifra decimal. Y analizo, después del corte es solo 2, y el 2 no es mayor a 5, quedará igualito, 7,6, y ya está redondeado a la décima. Tercero, 12,426,53, redondeado a 2 cifras decimales. Hago el corte en la segunda cifra decimal y analizo. Después del corte, el número es 6 y el 6 es mayor que el 5. Por lo tanto, le va a subir en una cantidad a la anterior. No va a ser 12,42, sino tengo que poner 12,40 después del 2. ¿Qué cifra viene? El 3. Y ya está redondeado. Siguiente, cuarto, redondeado a décima, centésima, la milésima, 3 cifras decimales. Hago el corte. Entonces, tenemos nosotros aquí el 7 y el 7 es mayor que el 5, entonces tendrá que subir una cifra, 12,427. 12,427. Siguiente, nos pide que hagamos el redondeo a 2 cifras decimales. Entonces, hago el corte en la segunda cifra decimal. Y caemos en la última regla, porque es 5 seguida, en este caso, de un solo ceros. O puede ser solo el 5 y ya no hay más cifras decimales. ¿Qué es lo que pasa? Si es que la cifra anterior es impar, sube al inmediato superior. El 7 es impar. Entonces, 9,28 quedaría el resultado. 9,28. Y le voy a poner aquí para acordarnos que es impar. Cuando sea impar, sube al inmediato superior, a la siguiente cifra. Impar. Pues, ¿cuál cifra analicé que es impar? Este 7 de aquí. Este de aquí. Vamos con el otro. 8,285, redondeado a 2 cifras decimales. Hago el corte en la segunda cifra decimal. Vemos que las siguientes 5, ya no hay más cifras, solo es 5. Entonces analizamos la cifra anterior, si es par o impar. En este caso es 8. 8 es par, no va a aumentar, queda exactamente lo mismo, 8,28, porque la cifra anterior ahora era una cifra par. Se mantiene en ese caso, ¿no? Vamos al siguiente ejercicio, número 7. En el número 7 tengo 3,364,61. 51. Redondeado a 3 cifras decimales. Cuento 1, 2, 3 y hago el corte. Entonces, como es 5, puede ser 5 o mayor a 5, sube a la anterior en una unidad. En vez del 4 deberé poner 5. Me quedaría 3,365. Está redondeado. Aquí, redondeado nuevamente a 3 cifras decimales. 1, 2, 3, hago el corte. Como es 5, sube al anterior en una. Quedaría 6,700. En vez del 8, la siguiente cifra es el 9. Hay más cifras después, ¿no? Redondeado a 4 cifras decimales, dice acá. 1, 2, 3, hago el corte en la cuarta cifra decimal. Como es 8 superior a 5, sube al anterior en 1. En vez de 4 deberé poner 5. El resto de cifras se mantiene. 8,133. Y aquí sí vemos si sube o no sube. Si sube a 5. Y el último, redondeado a 2 cifras decimales. 1, 2 y hace el corte. Después de la segunda cifra decimal es 8. Como es 8 superior a 5, tenemos que subirle en una. 15,27. Y ya está desarrollado. Pueden hacer la captura de toda esta página. Ahí estaríamos, creo, por favor, para que puedan revisar
el redondeo de cantidades. Con eso hemos terminado la primera unidad. Vamos ahora a la unidad número 2, que corresponde a vectores. El estudio de la física se emplea dos clases de magnitudes, que son las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. ¿Qué es una magnitud escalar? Es la que se define solamente por un valor numérico, módulo, magnitud o norma en un sistema de unidades seleccionado. Ejemplo, la distancia, 130 kilómetros, la temperatura, 37 grados centígrados, rapidez, 70 kilómetros sobre hora, masa, 150 kilogramos, tiempo, 24 horas, volumen, 220 metros cúbicos. ¿Qué es una magnitud vectorial? Es la que se define mediante un valor numérico, módulo, magnitud o norma, dirección y sentido en un sistema de unidades seleccionado. Ejemplos, la aceleración, pues le ponemos una flechita en la parte superior y eso significa que es un vector. Es igual a 12i menos 25j. La primera cantidad va a estar con la letrita I minúscula y una flecha, y la segunda con la letra J y una flechita así mismo. Metros sobre segundos al cuadrado. Ya cuando dibujemos en el plano cartesiano, este I representará al eje X y este J representará al eje Y. Desplazamiento o distancia, delta R, 125 kilómetros, y aquí nos pone norte, 60 grados este. Los puntos cardinales, ¿no? Norte, sur, este, oeste. Velocidad, V con flecha, 70 metros sobre segundos, 315 grados. Fuerza F, 115, punto y coma, 235 newtons. Para representar gráficamente las magnitudes vectoriales se utilizan segmentos orientados llamados vectores así. Pues, por ejemplo, aquí está un vector A, tiene ese sentido. El módulo es el tamaño de este vector, lo que sea de acuerdo. La dirección es el ángulo que representa el ángulo teta y el sentido hacia dónde está dirigido. Línea de acción del vector, en este caso, que continúa. Un vector en un eje queda definido por, literal A, su origen en el punto 0, que indica el punto de aplicación del vector. Literal B, el módulo del vector, que es la distancia entre el origen y el extremo del vector en una escala seleccionada. Literal C, la dirección del vector, que es un ángulo teta que forma el vector con el eje X y el sentido antihorario. Esto de aquí, desde el eje X para acá. Así gira en sentido antihorario, ¿no? Porque las manecillas del reloj giran así, en este sentido. Dicen buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Entonces tiene que ser antihorario para medir el ángulo teta. Literal D, el sentido del vector, que está determinado por la saeta localizada en el extremo del vector. ¿Qué es la saeta? La flechita que está aquí. E, la línea de acción del vector, es la recta a lo largo del cual está dirigida el vector, estas líneas entrecortadas que continúan. Analíticamente, los vectores se representan con letras mayúsculas de preferencia y una flecha en la parte superior. Por ejemplo, ahí el vector A. La magnitud del vector se representa con la misma letra, pero sin flecha. Le quitamos la flecha y ese será el módulo o la magnitud, el tamaño. O conservando la flecha, pero entre dos barras verticales con valor absoluto. Entonces, eso va a representar el módulo, el tamaño de ese vector. Tenemos aquí clases de vectores, que lo que es un vector libre se denomina así cuando el punto de aplicación origen se traslada a cualquier punto del espacio sin alterar el efecto de su acción. Ejemplo analítico, la velocidad de prolongación de la luz en el vacío, ejemplo gráfico. Entonces, el vector A se está dirigiendo para la parte superior. Vector desplazamiento es cuando el punto de aplicación se traslada a lo largo de la línea de acción, ejemplo analítico, cuando a un sólido rígido se le aplica una fuerza, ejemplo. Entonces aquí está aplicando una fuerza como un vector B. Vector fijo es cuando el punto de aplicación tiene o no tiene movimiento. Ejemplo analítico, la intensidad del campo eléctrico en el punto dado, ejemplo gráfico, C como vector. Vectores iguales son aquellos que tienen la misma magnitud, dirección y sentido. Mire, misma magnitud, es decir, el mismo tamaño. La dirección están hacia arriba,
y el sentido. O la dirección, hablaríamos del ángulo de inclinación. D es igual a E. El vector D es igual al vector E. Vector negativo, llamado también opuesto de otro lado, es cuando tiene la misma magnitud y dirección, pero sentido contrario. Aquí tenemos el ejemplo. Un vector de fuerza está dirigido a la derecha, el otro está dirigido a la izquierda. Vectores equivalentes son aquellos que sin ser iguales producen el mismo efecto, la fuerza aplicada para equilibrar una palanca de primer género. Vector unitario es aquel vector cuyo módulo es igual a la unidad, se tiene dividido o dividiendo el vector para su módulo así. El vector, si el vector se llama A, entonces su unitario va a ser el unitario de A, el vector A sobre el módulo, ¿no? Acuérdese que si es que no está la flecha, representa el módulo de ese vector. Vector nulo es aquel en el cual el origen y el extremo coinciden en el mismo punto, es decir, su módulo es igual a 0 y no tiene dirección, tampoco va a tener sentido. Descomposición de un vector en el plano. Cualquier vector que nosotros tengamos va a tener dos componentes, la componente X y la componente Y. Entonces aquí está el vector A dibujado. Esta representaría la componente AX y esta representaría la componente AY. A es AX más AY, la suma vectorial. Se define a un vector A en el punto mediante el par ordenado A, AX, AY, donde AX y AY son las componentes rectangulares del vector y son las proyecciones de dicho vector sobre los ejes coordenados. Todo vector se expresa como una suma vectorial de las componentes y ahí tenemos. Si nosotros aplicamos la trigonometría en este triángulo que tenemos aquí, que voy a resaltarle, la parte del vector A, esto de aquí que sería lo mismo de AY y esto que representa a X. Caramba. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Entonces, en un triángulo rectángulo yo puedo aplicar las funciones trigonométricas. La primera función trigonométrica que hemos aplicado es el coseno. El coseno, por definición, es cateto adyacente a X dividido para la hipotenusa que es A. AX sobre A. Multiplicamos en cruz, despejando a X es igual a A por coseno de teta. El seno en cambio es cateto opuesto. Si esto de aquí representa a Y, también aquí vamos a tener nosotros a Y. Los cateto opuesto a Y sobre hipotenusa que representa A Y sobre A. Asimismo, despejamos a Y multiplicando en cruz A por el seno de teta. Estas son dos fórmulas que tenemos nosotros que recordar. El módulo del vector, A cuadrado es igual a X cuadrado más a Y cuadrado. Aquí simplemente aplicamos el teorema de Pitágoras que dice, la hipotenusa al cuadrado, A cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, AX cuadrado más AY cuadrado. En vez de poner A cuadrado, le sacamos la raíz, A es igual raíz de AX cuadrado más AY cuadrado. ¿Cómo calculamos la dirección? En el primer cuadrante, la tangente. Asimismo, la función trigonométrica tangente por definición es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, AY sobre AX, que es lo que tenemos aquí. AY sobre AX. Dependiendo en qué cuadrante se encuentre, primero hablamos del ángulo teta y luego hablaremos del ángulo phi, AY sobre AX. Eso ya vamos a ver en la ubicación de cada cuadrante. Justamente aquí tenemos. Cuando el gráfico nos dé en el primer cuadrante, el ángulo teta y el ángulo phi van a ser los mismos. Entonces, teta y phi vale lo mismo. Más AX más AY, primer cuadrante. Cuando tengamos en el segundo cuadrante, el AX va a ser negativo porque está hacia el lado izquierdo y el AY va a ser positivo, segundo cuadrante. El ángulo phi representa con respecto al eje X, este es el ángulo phi, pero a lo que nosotros nos interesa es el ángulo teta. El ángulo teta siempre va a nacer en el eje positivo de las X y va a representar todo esto. ¿Cómo calculo ángulo teta cuando el gráfico esté en el segundo cuadrante? Debo restar 180 menos el ángulo phi. Recordemos los grados en los cuadrantes. Aquí representa 0 grados, acá representa 90 grados, aquí tendríamos 180 grados y acá abajo tendríamos 270 grados. El momento que dé una vuelta completa, llegaremos a obtener 360 grados. Entonces, lo que estamos encontrando es
todo este ángulo que está aquí, que mide 180 grados, y le estamos quitando esta partecita del ángulo phi. 180 grados menos el ángulo phi. En el segundo cuadrante hay que acordarnos esto. ¿Qué pasa en el tercer cuadrante? En el tercer cuadrante la componente AX es negativa porque está del 0 a la izquierda, la componente AY es negativa del 0 hacia abajo, forma el ángulo phi a sí mismo siempre con respecto al eje X. Este es el ángulo phi. Pero el ángulo teta representa todo esto que está aquí. Acuérdense aquí cuánto valía. Este ángulo valía 180 grados. Entonces, en el tercer cuadrante tendrá que ser 180 grados, pero sumarle el valor del ángulo phi. Y es lo que tenemos acá, 180 grados más el ángulo phi. Y finalmente, cuando tengamos en el cuarto cuadrante, el ángulo phi es este, pero el ángulo teta siempre desde el eje positivo de las X, todo lo que está aquí representando, tendríamos que decir, hasta acá llegaba a 360 grados y le quitamos el ángulo phi. 360 grados menos el ángulo phi. La componente en X es positiva y la componente en Y es negativa, eso da cuarto cuadrante. Hablamos ahora de ángulos directores, son aquellos ángulos que forman el vector con sus ejes positivo X y Y del sistema de coordenadas. Pueden variar entre 0 grados y 180 grados y no existe convención para el giro de dichos ángulos. Los ángulos directores en el plano son, entonces, en el primer cuadrante, estos son los ángulos directores, alfa y beta. Entonces, alfa siempre va a estar relacionado con respecto al eje X, al eje positivo, y beta con respecto al eje Y, igual al eje positivo. Alfa es el ángulo director que forma el vector con el eje positivo de las X, y beta es el ángulo director que forma el vector con el eje positivo de las Y. Dibujar los ángulos directores en los demás cuadrantes, la relación de las componentes y el módulo del vector, cosenos directores son. Entonces, el coseno de alfa habíamos acordado que es a X sobre A, el coseno de beta a Y sobre A, cuando nosotros ya realicemos el cálculo. Vectores base o unitarios, y aquí viene lo que yo les decía. Cuando hablemos del eje X es Y, y cuando hablemos del eje Y es J. Y es el vector unitario en la dirección de más X, J es el vector unitario en la dirección más Y. Por definición de vector unitario, y ahí tenemos, aunque esto es solo para encontrar, ¿no? Acá lo que nos interesa a nosotros es la fórmula para encontrar el unitario, que aquí ya tenemos el resumen de todo. Resumen de ecuaciones. Esto es lo que usted debe manejar siempre. Entonces, para calcular el unitario de cualquier vector es A como vector sobre A. Supongamos que a nuestro vector le llamaron B. Entonces pondré unitario de B es igual a B como vector dividido para B sin flecha. Para calcular el vector unitario, o también unitario de A es igual al coseno de alfa I más coseno de beta J. Para calcular las coordenadas rectangulares del vector, a X, a coseno de teta, a Y, a seno de teta. Estamos solo recopilando todas las fórmulas que teníamos nosotros anteriormente que se realizó la demostración. Por ejemplo, AX a Y. Por ejemplo, AX cuadrado más AY cuadrado. Eso nos ayuda a que usted simplemente se guíe en este formulario, en este resumen, para ya resolver los ejercicios. Tangente de phi es AY sobre AX para calcular la dirección del vector. Coseno de alfa para los cosenos directores o ángulos directores, coseno de alfa, coseno de beta. Y cuando tengamos que expresar un vector en función del vector base. A como vector es igual a AXY más AYJ. Entonces, 9 fórmulas que hay que manejar de acuerdo a lo que nos pida para nosotros poder resolver. Y ahora sí voy a resolver este ejercicio ya explicando cada uno de los casos. ¿Qué es lo que dice? Usted en su cuadernito siempre es importante los ejercicios que sí lo pasemos. Aquí están resueltos, pero siempre la explicación que vamos dando a veces agregamos algo más. Deberá copiar toda esta información hasta el E. Dice, la magnitud del vector A es 15 centímetros y forma un ángulo de 37 grados con el sentido positivo del eje X. Determinar, literal A, las componentes rectangulares del vector, literal B, las coordenadas del punto extremo del vector, literal C, los ángulos directores, literal D, el vector en función del vector base y literal E, el vector unitario. Entonces, debemos basarnos en este resumen de ecuaciones
que tenemos en esta parte. Ahora sí, dejo de compartir una vez que hemos revisado el problema, vamos a dar solución. Siempre en un problema de física le había dicho que es importante encontrar primero sus datos, su incógnita. Vamos a poner aquí datos del problema. Ya, vamos a leer de nuevo el problema para ir encontrando. Decía, la magnitud de un vector A es 15 centímetros. ¿Cómo representábamos la magnitud del tamaño? El A sin flecha. Y esto vale 15 centímetros. O también le podemos poner con la flecha, pero hay que poner 2 barras. Yo simplemente le manejo de esa manera. Y forma un ángulo de 37 grados. Ese es el ángulo teta, es igual a 37 grados. Con determinar, no tenemos nada más que esos dos datos. Vamos a las incógnitas. Y aquí nos pide, creo, 5 literales. Literal A. Las componentes rectangulares del vector. ¿Qué es lo que me está pidiendo? La componente AX. Y me está preguntando cuánto vale la componente AY. Literal B. En la B me dice las coordenadas del punto externo del vector. Aquí ya le formamos el vector A. Igual. Literal C. Los ángulos directores. ¿Cómo simbolizábamos ángulos directores? El ángulo alfa y el ángulo beta. Ángulos directores. Literal D. El vector en función del vector base. Entonces lo mismo. A como vector y tal vez para no confundirme con la opción B, vamos a poner aquí para acordarnos vector base. Eso solo es ponerle IJ y ya está, vector base, ya le vemos. Y finalmente la parte E, el vector unitario de A. Y con la flecha correspondiente. Realizamos un pequeño esquema de este vector. Dibujamos un plano cartesiano. Ahí está un eje, el otro eje, y con otro color, va a representar el vector. Ya. Ahora sí, si representa el vector A, dice, ¿no es cierto? A, el vector con flecha. Encontramos sus componentes. Formamos el paralelogramo. Y todo esto va a representar la componente AX. Lo mismo con respecto al eje Y. Todo esto representa la componente AY. Pongámosle los ejes con el mismo color, el eje X o eje de las abscisas, eje Y o eje de las ordenadas que también se llama. Ya, el ángulo teta de 37 grados, ¿no? Este ángulo teta de 37 grados. Y eso es lo que tenemos por el momento. Vamos a la solución. Solución. Entonces, en la primera parte me pedía las componentes rectangulares del vector y ahí tenemos una fórmula. AX es igual y tiene que irse acordando. A, cuando sea X, es coseno del ángulo teta. AX y reemplazamos. Esto es igual. ¿Cuánto vale A? A vale 15, que es el módulo. Por el coseno, ¿cuál es nuestro ángulo? 37 grados. En su calculadora va a poner 15 por coseno de 37 grados. AX es igual con 2 cifras decimales y como usted ya sabe, redondeo, me sale 11,98.
¿Cuál es la unidad? Si hablamos acá de que el vector A me dio en centímetros, acá también le ponemos en centímetros. Ya tenemos la componente AX, una parte que nos pedía. Para la componente AY es igual. Asimismo, tiene que irse acordando las fórmulas. A, ya no coseno, sino seno de teta. AY es igual. ¿Cuánto valía A? 15 por el seno del ángulo teta, que vale 37 grados. AY es igual. 15 por el seno de 37 grados, asimismo en la calculadora, con 2 cifras decimales, nos sale 9,03 también centímetros. Entonces ya está encontrado AX y está encontrado AY, es decir, la opción A. Vamos a la opción B. En la opción B, lo único que decía es las coordenadas del punto extremo del vector. El vector A va a tener sus componentes AX, AY, como un par ordenado. El vector A es igual. ¿Cuánto vale AX? Lo que acabé de calcular, 11,98, punto y coma para no confundirnos con la cifra decimal. ¿Y cuánto vale AY? 9,03. Y ya tenemos, vamos a ponerle la unidad que es centímetros. Ya tenemos la parte B. Voy por acá la parte C. ¿Qué nos piden la parte C? Los ángulos directores. ¿Cómo calculo los ángulos directores? Coseno de alfa es igual a AX sobre A. Coseno de alfa es igual. ¿Cuánto vale AX? 11,98 dividido para el módulo que representa, que es 15. Pero esto es el coseno. Yo necesito solo el ángulo. Alfa es igual, y aquí aplica la función inversa. Coseno a la menos 1, abre un paréntesis, de 11,98 dividido para 15. ¿Cómo va a trabajar usted en la calculadora? Alfa es igual. Pone o busca la teclita Shift, que se encuentra en la parte superior izquierda. La teclita Shift. Así la tiene usted. Shift. Pone Shift y pone cos. Inmediatamente su pantalla le va a aparecer coseno a la menos 1. Abre un paréntesis, 11,98 dividido para 15. Cierra el paréntesis y nos sale el ángulo de 37 grados. Redondeando, ¿no? Es decir, el ángulo teta de aquí, vea. Este ángulo, acuérdese que valía 37 grados. Porque es respecto al ángulo, esto es alfa, ¿no? Respecto al ángulo X. Y esto de acá será el ángulo beta. Beta tal vez yo puedo sacar por diferencia. Este cuadrante vale 90. Si yo resto 90 menos 37, ya tendría el ángulo. Pero vamos a sacar a sí mismo con la fórmula. El coseno de beta es igual a AY sobre A. El coseno de beta, ¿cuánto vale AY? 9,03 dividido para A, que vale 15. Asimismo, función inversa. Beta es igual a coseno a la menos 1 de 9,03 dividido para 15. Beta es igual, ponen a calculadora Shift cos de esto y le sale el resultado de 53 grados. O 90 menos 37 obtiene el ángulo de 53 grados aquí, 53 grados. Yo creo que hasta ahí, máximo hasta la opción D. Si alcanzo la D, si no, ahí nos quedaríamos, ¿no? Muchas gracias. En la parte D simplemente es ponerle IJ, A es igual a XY más AYJ. Ya no nos volvemos a conectar, solo es una clasecita. A es igual, ¿cuánto valía X? 11,98 y le pone Y, más AY, ¿cuánto vale? 9,03 y le pone J.